Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección para hablar del tema económico en Venezuela. Por supuesto, la noticia más importante ha sido, más allá de la flexibilización del sector comercial, también lo que es el nuevo ajuste del precio de la gasolina. Hay gasolina subsidiada y gasolina sin subsidio. Aquellos que quieran echar gasolina en su vehículo de manera más económica, que sería 5.000 bolívares el litro de gasolina, que ha sido establecido así por el gobierno de Nicolás Maduro, pues usted tiene que tener una serie de requisitos. Por ejemplo, estar inscrito en el sistema Patria y también, por ejemplo, si usted desea surtir de gasolina en estas otras 200 estaciones de servicio habilitadas en todo el país, pero a precios internacionales, pues usted puede echar la cantidad de litros de gasolina que usted desee, siempre y cuando tenga dólares para pagar esta gasolina. Esto ha generado, por supuesto, un debate bastante interesante en las redes sociales. Fue un fin de semana de mucha noticia y nosotros vamos a tratar de analizar a esta hora un poco cuál es la situación y qué se pudiera generar a partir de este momento en el país tras este nuevo ajuste del precio de la gasolina, necesario desde hace bastante tiempo, según algunos especialistas. Nosotros vamos a dar comienzo entonces a esta tercera sección. Hablemos con. A esta hora tengo vía telefónica al economista Aarón Olmos, con el cual ya hemos conversado en distintas oportunidades en Punto de Corte Radio, amigo de la casa, al cual le doy la bienvenida y los buenos días. Aarón, ¿cómo estás? Buenos días, Johan. Muchas gracias siempre por la invitación. No, bueno, gracias a ti por atender nuestra llamada, Aarón. Pues, en primer lugar, nosotros conversamos recientemente, el jueves de la semana pasada aquí en Punto de Corte, pues pusimos en contexto un poco lo que sería este posible aumento de la gasolina y es por ello que volvemos a retomar la conversación. A tu parecer, ¿cómo ha recibido el venezolano esta noticia del aumento de la gasolina, tomando en cuenta de que ya era algo que lo necesitaba la economía venezolana desde hace bastante tiempo y que muchas personas estaban dispuestas a pagar lo que fuera necesario? Sin embargo, no contábamos con que parte de esta gasolina iba a ser anunciada en dólares. En algún momento se nos vendió toda esta idea, por ejemplo, del petro como mecanismo alterno al bolívar fuerte, al bolívar soberano, como en algún momento se llamó. ¿Cómo ha recibido el venezolano esta noticia según lo que has podido percibir, Aarón? Mira, hasta ahora, pues he conversado con algunos colegas economistas, otras personas pues, que están en el área petrolera. No necesariamente está recibido con sorpresa, ¿no? Porque como bien lo comentamos el día jueves, ya esto era algo que tenía que ocurrir, ¿no? Lo que sí llama la atención es el uso de la divisa. Si bien ya las personas desde el punto de vista del mercado negro que se había generado estaban pagando con divisas, llama la atención que el Ejecutivo esté normalizando el uso del dólar, bueno, como una moneda para utilizar, pues, o en dado caso, pues, tener una vía alterna al bolívar, ¿no? Sobre todo con las características que tiene esto. Esto supone el hecho de que, bueno, pues haciendo un poco de análisis ya, estos 5 tanqueros que lograron abastecer al mercado venezolano en principio, y digo en principio porque sabemos que no es suficiente, dadas las características operativas que tiene PDVSA y las refinerías que tenemos en el país, simplemente va a tener que ser el primer paso de muchos otros pasos de aún más importación del combustible, con un esquema que es un ensayo y error que comienza el día de hoy, que no solamente es el tema del combustible, sino la desescalada por el tema del COVID-19, una nueva estructura que se estableciera donde no se semáforos para tener zonas más seguras, menos seguras. Es todo un compendio de cosas que comienzan el día de hoy, que en definitiva la guinda del helado es el tema del combustible, porque es lo que motoriza la economía en Venezuela. Fíjate, Aarón, pues este debate ha dado para muchas hipótesis, para muchos escenarios, y yo comentaba en mi cuenta en Twitter recientemente, ayer domingo, pues que me parecía que este tema del desabastecimiento de la gasolina quizás fue una máscara, o sea, así lo llamo yo, ¿no? Para el tema de la justificación de este aumento de la gasolina, porque el anunciar este plan
muy bien pensado, bien estructurado, bien, guste o no. Me refiero a ya queda a juicio de cada quien si está de acuerdo o no con este plan, pero parece muy bien pensado por parte de aquellos que toman estas decisiones en el gobierno de Nicolás Maduro, pues, y de abrir la totalidad de las estaciones de servicio en el país, que todas están abastecidas y en todas se va a poder surtir de un día para otro, independientemente de que alcance o no estos tanqueros que trajeron consigo gasolina desde Irán. Me parece que aquí hay algo más a fondo. O sea, nunca hubo tal desabastecimiento de gasolina total en Venezuela como para que pasáramos casi 2 meses de largas colas en las estaciones de servicio, para que se abastecieran todas de un día para otro. No sé qué piensas tú al respecto. No, mira, como tú bien dices, evidentemente hay algo más allá del tema del confinamiento físico y social. Fíjate tú que precisamente cuando los números están incrementándose, entonces se abren espacios para que sectores económicos comiencen a trabajar, cuando la lógica te indicaría que, bueno, pues si tienes un incremento en la cantidad de casos es menor o más control tú deberías tener desde el punto de vista sanitario, ¿no? Sin embargo, pues para todos queda claro el hecho de que el confinamiento social y físico en nuestros hogares tenía que ver total y absolutamente con el desabastecimiento de combustible, que no es casualidad que luego que se tiene esta cantidad de combustible, de gasolina y gasoil en el mercado, producto de la importación reciente, entonces, bueno, se genera todo este plan orquestado, planificado, como tú bien lo comentas, de la gran cantidad de bombas que están disponibles en Caracas y a lo largo y ancho del país, pero resulta que ahora mágicamente están abastecidas, ¿no? El principal problema y la piedra de tranca para el gobierno venezolano básicamente era el desabastecimiento y no tener combustible para poder motorizarse y evitar así cualquier cantidad de problemas sociales en calle bajo el control social de las personas en casa. Ahora comienza un periodo de prueba, ¿verdad?, de 60 días, de 30 días, de 90 días, donde inclusive esta desescalada que se suma a todo esto también es de prueba, ¿no? 5 días de actividad, 10 días otra vez de confinamiento. Entonces, en definitiva, vemos que, como tú bien lo comentas, hay un trabajo pormenorizado, pero hay que recordar que detrás de esto sigue estando esta sensación, esta situación de prueba, de ensayo, porque no hay nada establecido detrás de esto. Bajo la manera como se está haciendo, no es primera vez que nosotros en Venezuela tenemos que pasar por esquemas similares. Sin embargo, pues el control que se generó detrás del tema del COVID y el miedo que se generó de estar en calle, bueno, ahora mágicamente todos los sectores pueden casi todos salir a la calle bajo esta nueva planteamiento que se hace. Fíjate, Aarón, que hay algo importante en esto. El ajuste de precios lógicamente representa un aumento que creo que es una cifra que, bueno, no se puede ni leer en cuanto a lo que tenía el precio de la gasolina en Venezuela. Pero fíjate, si un venezolano común, el que nos está escuchando en este momento, desea pues surtir de gasolina su vehículo, un promedio de 40 litros por vehículo, 40 litros de gasolina, pero de manera subsidiada, a 5.000 bolívares el litro, necesita al menos 200.000 bolívares. Eso es la mitad del salario mínimo en Venezuela. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Se anuncia dolarización de algunos sectores económicos, se anuncia dolarización incluso de la gasolina. ¿Y dónde está el salario del venezolano? ¿Dónde está entonces? ¿Dónde se toma en cuenta ello? ¿Dónde ha quedado? Mira, eso que tú comentas es muy cierto. De hecho, es algo que habíamos estado debatiendo en otros espacios durante algunas semanas previas al tema del incremento del combustible en divisas, y básicamente es normalizar una distorsión que a nivel de la principal fuente de ingreso que todos los venezolanos tienen, que es su salario, de la venta de su fuerza de trabajo, viene a sumarse, ¿no? El tema es que el Ejecutivo está contando con unos dólares que no provee, porque las reservas internacionales están prácticamente en el suelo. Y bajo ese esquema, entonces asumir el hecho de que tiene en bolívares, con los medios de pago tradicionales, y en petro inclusive, porque el mismo Tarek anunció que se podía hacer el pago en petro, la misma Sunetrip está colocando eso en sus redes sociales, ¿no? Así Sin embargo, el negocio va a estar detrás del tema del pago en divisas, ¿no? Sobre todo con un control que no sabemos quién lo va a llevar, en una situación en la cual, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un dólar a 200.000 en promedio, y si tú pasas algo que costaba originalmente 0,0001 bolívar y lo pasas a 100.000 bolívares, que es más o menos lo que correspondería a esto, mira, la tasa de variación es 1 billón %. Imagínate. 1 billón es mil millones.
1.000 de millones, por ciento de algo. Ese es el incremento que se está generando en bolívares cuando llevas todo a bolívares, ¿no? Bajo este esquema. Y evidentemente es algo que es insoportable para cualquier salario en Venezuela. So pena del hecho de que seguimos en hiperinflación, so pena del hecho de que seguimos con una economía mayormente, ya no digo yo parcialmente, mayormente dolarizada. Pero, Aarón, fíjate, creo que hay no sé si hay ¿cómo llamarlo? Hay un entendimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro de que hay un gran sector en Venezuela que puede pagar en dólares la gasolina. Ellos comprendieron ello y es por eso que han establecido de esta forma, al menos 200 estaciones de gasolina para comenzar. Porque yo creo que esto se va a extender sin duda alguna en los próximos meses y quizás en algún momento llegaremos a ver todas las estaciones de gasolina en el país cobrando dólar a precio internacional. Pero al menos $40 necesita una persona para llenar, por ejemplo, 40, 50 litros de gasolina a su vehículo si va a surtir de combustible en estas estaciones de servicio llamadas premium. $40 que ellos saben muy bien que hay muchas personas que pueden pagar. No es, por supuesto, la mayoría del venezolano, pero aquí hay un beneficio trasfondo que no logro comprar aún la idea de que sea exclusivamente el sector privado quien haya hecho esta inversión. ¿Por qué? En un país con tanto riesgo para invertir, no compro esa idea, Aaron. No sé qué opinas tú al respecto, pero el sector empresarial, el sector privado que haya invertido en Venezuela y que tenga ahora a su disposición 200 estaciones de servicio, no compro esa idea. Mira, totalmente de acuerdo contigo. Es muy difícil que algún empresario lícito, transparente, que todavía en Venezuela esté batallando por mantener su empresa, haya tomado pues algún dinero allí para buscar una licencia con el ejecutivo, que sabemos cómo es eso, el tema de llegar al ejecutivo para que te permitan hacer algo, y luego formar parte de esta red de una de las variables más complejas que tiene. Evidentemente recordemos acá, Johan, la figura de los testaferros y la figura de estas personas que pretenden ser empresa privada pero que realmente no lo son tanto, ¿no? Así y es. que detrás de ellos hay cualquier cantidad de personas vinculadas con el gobierno en un nuevo negocio que se está abriendo en Venezuela, porque hay que entender esto también, o sea, un tema estratégico, un tema de emergencia, pero también es una oportunidad económica para muchísimas personas que dentro del propio ejecutivo, bajo esta figura de empresarios privados, entre comillas, pueden estar formando parte, digamos, de las 200, 198 serán, quizás. Bueno, puede ser que cualquier cantidad de personas que bajo esa figura, pues, del propio gobierno está participando en este negocio. Lo triste que está detrás de esto es que sigue ocurriendo el mismo problema de siempre. O sea, venezolanos que tratan de sacarle el máximo provecho a una situación compleja de los propios venezolanos, ahora en manos del Ejecutivo con unos teóricos privados que están haciendo negocios que, como tú y yo sabemos, y quienes nos escuchan también, las condiciones que tiene Venezuela para cualquier tipo de inversión son tan agrestes y tan complejas, siendo Venezuela uno de los países con más altos niveles de riesgo del planeta y la inflación más alta, y la proyección de PIB más negativa que existe, es imposible que de alguna manera ocurra algo parecido a lo que está pasando, al menos que no venga de mano del propio Ejecutivo. Es así. Aaron, yo necesito hacer una pausa comercial. Está súper interesante la conversación. Te voy a pedir que te mantengas en línea telefónica porque hay otra circunstancia que hay que evaluar. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto en la economía? Se dice mucho, por ejemplo, cuando ajustan los precios de los alimentos, pues también, en efecto, hay consecuencias en los locales comerciales, en los anaqueles, así como se dice que si se aumenta la gasolina, pues va a haber impacto directamente en los precios en el sector comercial. Yo quisiera analizar eso contigo al regreso de la pausa comercial. No se despeguen de la señal de Fe y Alegría, al regreso más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. En este último segmento nos quedan unos pocos minutos para seguir conversando y analizando esta situación económica en Venezuela.
con base a lo que es este nuevo aumento de la gasolina, el precio de la gasolina, pues tan esperado y tan lleno de expectativas por muchos, ¿no? Tengo vía telefónica aún al economista Aarón Olmos, estamos analizando esta situación y dejé una pregunta al aire, Aarón, ¿cuál va a ser realmente el impacto de este aumento de la gasolina? Independientemente de, por ejemplo, si aquellos agricultores, agropecuarios, el tema del traslado, por ejemplo, a la región capital, independientemente de que surtan gasolina en una estación de servicio subsidiada a 5.000 bolívares el litro o surtan de gasolina en una de las 200 estaciones a precio internacional, ¿va a haber un impacto en los precios al consumidor, sí o no? Sí lo habrá. Y suele habrá porque más allá de que se habla de un 100% de subsidio para busetas, autobuses, mototaxis, transportes de productos de alimentos en gasoil y en gasolina, no necesariamente el impacto sobre la cadena de suministro se va a ver solamente allí. O sea, el venezolano que va a tener que comprar otra vez su gasolina, su combustible, a un precio no internacional o por debajo del 0.5, porque no necesariamente se va a garantizar el abastecimiento de todas estas bombas a 5.000 bolívares, creando también una distinción entre quienes tienen el beneficio carnet de la patria y quienes no lo tienen, quienes están registrados, porque también parte de la información es que, bueno, en estas estaciones de servicio va a estar cruzada la base de datos del carnet de la patria con los teóricos 19 millones de personas que están inscritas, más la base de datos del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, colocando la huella dactilar. O sea, se está creando todo un esquema en el cual no era tan libre como que usted llegaba, pagaba y se iba, ¿no? Entonces, en definitiva, hay personas y áreas de la actividad económica que necesariamente se van a ver afectadas por una distorsión en el precio del combustible. Hay quien dirá, bueno, no, pero ya lo estaban pagando a 3 y 4 y 5 dólares. Bueno, lo están pagando a 0.50, les sale mejor. Es que no es el deber ser. No es el deber ser el primer escenario, haber pagado un mercado negro y paralelo, y ahora va a tener que pagar con un incremento como el que se tenía, porque precisamente lo que estamos viendo es el resultado de la pésima gestión a nivel operativa y de gerencia de la principal empresa. Entonces necesariamente se va a transformar en más inflación, que tenemos de hecho hiperinflación, y vamos a ver esos números que generalmente es la Comisión de Finanzas de la Asamblea quien lo da, porque el Banco Central tiene tiempo que no nos regala números y cifras. Eso lo estamos viendo todos los días en el aumento de precios, a su vez que no existe inflación en dólares, pero lo estamos viendo por la necesidad de bolívares que necesitamos al cambio para poder hacer las compras de los bienes y servicios, que en definitiva todo sigue incrementándose porque no hay producción. O sea, quien esté asumiendo el hecho de que por este plan que tenemos ahora, nuevo, que está en fase de prueba, los precios no van a subir, bueno, realmente hay que caer en realidad el hecho que es un problema más complejo, más estructural, que tiene que ver con un aparato productivo que no se ha reiniciado, y que el hecho de tener combustible no va a corregir los problemas básicos que tenemos nosotros de muchísimos años para acá. Fíjate, Aaron, doy fe de que manejas muy bien el tema de las criptomonedas, de los criptoactivos. Y ayer por fin volvimos a escuchar al Petro. Yo quisiera que tú me dieras tu impresión también en cuanto a ello. Ha vuelto a salir a relucir el Petro, y en esta oportunidad, pues aquellos que surtan de gasolina en estas 200 estaciones de servicio premium, pues también pueden pagar con su Petro o con esos bichitos verdes, como dijo Nicolás Maduro. Yo quisiera que tú pues analizaras un poco cuál es esa pues distorsión entre, imagínate, dólar a Petro. Es un distanciamiento bastante significativo, ¿no? O sea, ¿quién tiene petros y quiénes tienen dólares, no? Aquí lo primero que habría que ver, Johan, es el tema de la confianza. O sea, ¿quién confía en el petro? O sea, se confía más en cualquier medio de pago distinto al bolívar que en el propio petro. ¿Quién tiene petro? Bueno, tienen los jubilados y pensionados que no los pudieron gastar, tienen los empresarios que en el mes de enero de este año los recibieron como forma de pago y luego no los pudieron transformar o a bolívares o a divisas, los empleados públicos que los han recibido como una forma de pago por su contraprestación en su servicio. Tenemos estas casas de intercambio que están negociando petro, un petro teórico en 10 millones, pero ellos lo están negociando en 3, con 7 millones de bolívares fuera por unidad. O sea que hay una gran distorsión en el propio precio del mercado, y quizás para algunas personas que tienen esos petros y no los han podido utilizar en nada, bueno, sería interesante salir, entre comillas, de esos petros pagando combustible. Lo cierto es que el petro dejó de ser un
un elemento importante y una palanca dentro de la política económica de los últimos meses y los últimos dos años del Ejecutivo, cuando se dan las primeras medidas económicas de este año y por ningún lado se mencionó aumentos de salario ni bonificaciones o qué sé yo en pesos, sino en bolívares, ¿no? Entonces lo cierto es que simplemente pues se agrega al listado de elementos o de las vías de pago adicionales que se puedan llegar a tener, pero no perdamos el foco que el objetivo es divisa, el objetivo es dólar. Y eso por otro lado, vamos a estar claros, si en una bomba aceptan dólares, bueno, aceptarán pesos colombianos, aceptarán euros, aceptarán cualquier otro medio de pago distinto al bolívar, porque estamos hablando de precios internacionales que están por debajo, porque la mayoría de los países un litro de combustible está por sobre el dólar, aquí está por debajo, en 0.50. Pero lo cierto es que a cualquier bomba que usted llegue, no solamente va a ser divisa entendida como dólar, sino también va a ser cualquier otro medio de pago. Así que el petro de alguna manera es un elemento que está ahí, quien lo tenga lo intentará utilizar y ya comenzaremos a escuchar que no están aceptando pagos en petro, porque el negocio realmente está en la divisa. Aaron, por último, pues quisiera también tomar tu impresión en cuanto a lo que ha sido este plan de flexibilización de la cuarentena. Ya lo hemos conversado en varias oportunidades, necesario, valga la redundancia, por la necesidad económica que hay en el país, aceptada por el mismo Nicolás Maduro. En días recientes dijo que pues ya se necesitaba reactivar muchos de los sectores económicos en el país, o los pocos que estaban produciendo también, porque es importante decirlo de esa forma, pero este mecanismo 5+10, 5x10, 5 días de flexibilización, luego nos volvemos 10 días a nuestros hogares de aislamiento y distanciamiento social. ¿Esto es factible? ¿Hay algún precedente? ¿Se está aplicando en otra parte del mundo? Mira, parte de lo que el gobierno de Maduro está echando adelante tiene que ver mucho con lo que en España se está desarrollando, ¿sí? Fíjate tú que el plan de desescalada tiene que ver mucho entonces con parte de esas asesorías o de esos asesores que están percibiendo, teniendo el gobierno de Maduro. El tema del 5+10 es una visión un poco más oscura, es un poco el hecho de recordar pues que aquellas personas que están en casa y que no se han infectado, en cualquier momento pueden tener su día cero o momento cero de infección. Recordemos que entre una semana y 2 semanas el virus se desarrolla en el organismo. Entonces, ¿por qué pasar 5 días de actividad y 10 días después en casa? Será para tratar de ver en el entendido de que se sale a la calle con el virus todavía y que no necesariamente hay una línea clara desde el punto de vista sanitario de cómo se tiene que llevar estas actividades en los 9 sectores de la industria que teóricamente van a reiniciar el día de hoy su actividad económica. Bueno, mira, fíjate, o sea, hay que ver, ¿no? Hay que ver. De hecho, hay un documento de bipartito que Cámara recientemente compartía, donde trabajadores y empresarios fijaban su posición sobre la necesidad de reiniciar actividades. Y Consecomercio ha colocado en sus redes sociales pues una estructura muy interesante de cómo llevar adelante algún tipo de control sanitario dentro de los espacios, ¿no? Que va más allá de lo que decía el gobierno de echar alcohol a la gente en las manos, ¿no? O sea, el uso de la mascarilla, una cantidad de cosas. Entonces, el 5+10 es un poco el hecho de, bueno, vamos a tratar de medir el efecto que tiene esto, pero si pasa como en Francia, que comenzaron a hacer un proceso de desescalada y a los 3 días, aplicando pruebas, cosas que yo no sé si van a hacer acá en las empresas y en los sectores que están reiniciando actividades. Sería interesante ver eso, ¿no? O sea, a los 5 días se comienzan a aplicar pruebas en trabajadores de esos sectores para saber si están contagiados o no. En el caso de Francia sí lo comenzaron a hacer y luego de la desescalada comenzaron a mandar a toda la gente para la casa de nuevo, porque en definitiva otra vez se estaban infectando con el COVID. Entonces, es un tema bastante complicado porque no son los médicos, los investigadores del área sanitaria los que están decretando la vuelta a las actividades económicas. Ya lo decía este microbiólogo venezolano y biólogo que en estos días estaba generando tanta información, bueno, que el virus tiene que darle la vuelta al planeta, que la mayoría de las personas se van a infectar. El tema con esto es que en Venezuela no vemos necesariamente que exista una línea transparente, una línea bien interesante, bien formal, gruesa, que nos permita a nosotros entender, bueno, vamos a estas actividades y de qué manera lo vamos a hacer y cuáles son las herramientas de contención desde el punto de vista sanitario. Entonces es una prueba, eso hay que recordarlo, y aquí yo le diría a las personas que traten en lo posible de seguir protocolos que vayan más allá de lo que el Ejecutivo nos está diciendo. O sea, extremar las medidas, no aflojar, porque en definitiva eso puede ser el factor de cambio.
Es así. Aaron, súper agradecido de haber conversado nuevamente contigo. Muy importante toda la información pues, que nos ofreces a esta hora, esta conversación importante y para que también poner un poco en contexto a todos los que nos escuchan a esta hora. Y seguiremos seguramente en contacto los próximos días para seguir analizando esta situación que apenas hoy comienza, tanto la flexibilización como la distribución de gasolina a nuevos precios, tanto internacional como subsidiada. Muchísimas gracias, Aaron. Siempre a la orden, Johan. Muchísimas gracias por la invitación. Aaron Olmos, economista, y con él nosotros vamos a despedir el programa por el día de hoy, agradeciéndoles a todos su sintonía y también invitándolos a que puedan ver y escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. También va a estar reseñada en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Nos despedimos, invitándoles a todos a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría, porque hay programación bastante interesante, educativa e informativa en el resto del día. La cita para el día de mañana, a las 10 de la mañana, por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM. En la dirección general estuvo Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, tanto en Twitter como en Instagram. Pueden seguirme por allí, dejar sus comentarios, estaremos leyendo las preguntas, comentarios y denuncias al día siguiente, ya que no tenemos interacción en vivo con ustedes. Este programa ha sido grabado el día de hoy, lunes 1 de junio del año 2020. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.